Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. 3 puntos importantes de este Evangelio. El rechazo en su propia tierra. Después de predicar en la sinagoga de Nazaret y proclamar que las escrituras se habían cumplido en él, Jesús es rechazado por sus conciudadanos. A pesar de su sabiduría y los milagros que han oído que hizo en otras partes, no están dispuestos a aceptarlo como el Mesías. Los habitantes de Nazaret que se maravillaban de Jesús ahora se llenan de ira ante sus palabras. En cierta manera, se cumplen ya las palabras de Simeón en el templo. Jesús es causa de dolor y gozo. La incredulidad de los conciudadanos. Los conciudadanos de Jesús en Nazaret se escandalizan ante sus palabras y se preguntan cómo un hombre que ellos conocen como el hijo de José puede pretender ser el Mesías. Jesús les señala que un profeta no es bien recibido en su propia tierra, y les recuerda ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios actuó a través de profetas para bendecir a gentiles en lugar de a israelitas. El intento de despeñarlo. La reacción de incredulidad y rechazo de sus conciudadanos se convierte en furia cuando Jesús les explica que Dios ha extendido su gracia más allá de Israel. Quieren despeñarlo, pero Jesús pasa a través de la multitud y se aleja de ellos. Así se pone de manifiesto la mezquindad de aquellos hombres que no han sabido ver la verdad que tienen en sí las palabras del Señor. Por eso el episodio nos enseña a descubrir los caminos por los que podemos entender de verdad a Jesús. Solo podremos hacerlo en la humildad y en el desinterés. Este pasaje del Evangelio de San Lucas muestra cómo Jesús fue rechazado en su propia tierra a pesar de sus enseñanzas y milagros. Nos recuerda que la incredulidad puede surgir incluso entre aquellos que están más familiarizados con nosotros. Además, ilustra la importancia de la fe en la aceptación de la obra y el mensaje de Jesús. A pesar del rechazo, Jesús sigue adelante con su misión de proclamar el reino de Dios. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.